Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto saludarlos. Les damos la bienvenida a esta conferencia, esta tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias Impacto de la Química en nuestro mundo, que se estará llevando a cabo durante el semestre 2023-2 en el Colegio de Ciencias Humanidades. Les damos la bienvenida a la licenciada Alma Cortés. Bienvenida, maestra Alma. Y sobre todo a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Abel Moreno Cárcamo. Muchas gracias, doctor, por tu presencia y que nos dará esta conferencia en esta mañana. Sean todos bienvenidos, profesores, profesoras, alumnos del Colegio de Ciencias Humanidades. Y pues le quiero dar la palabra al profesor José Felipe Cabrera, el jefe de sección del plantel Azcapotzalco. Bienvenido, profesor. Te cedo la palabra. Él será nuestro moderador de la sesión. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, maestra Margarita. Buenos días a todas y todos. Agradecemos su presencia a este ciclo de conferencias 2023-2, organizadas por la Secretaría Auxiliar y el Instituto de Química. Hoy corresponde a la tercera ponencia titulada La ciencia detrás de la formación de los cristales gigantes de Naica. Y me es grato presentar a nuestro distinguido ponente, el doctor Abel Moreno Cárcamo. El profesor es investigador del Departamento de Química de Biomacromoléculas del Instituto de Química de la UNAM. Me voy a permitir compartirles la sinopsis curricular también del profesor. El doctor Abel Moreno Cárcamo es químico por la Universidad Autónoma de Puebla en 1990 y tiene el título homologado al de licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada en España y doctor en Ciencias Químicas también por la Universidad de Granada en España en 1995. Ha sido profesor visitante de varias universidades extranjeras. Las investigaciones del doctor Moreno Cárcamo están enfocadas en la química del estado sólido, particularmente en cristaloquímica, cristalogénesis biológica, cristalografía de proteínas y procesos de biomineralización en seres vivos. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo, es PRIDE categoría D en estímulos académicos de nuestra universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Actualmente, el doctor Moreno ha publicado 123 artículos en revistas internacionales indizadas del área de su especialidad. Y bien, pues sin más preámbulo, pues damos la bienvenida al doctor Abel Moreno y le cedo la palabra. Gracias, buenos días. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Creo que pueden verla ya. Ok. Sí, doctor, ¿No? Ok, bueno, antes de empezar mi charla, quisiera hacer un agradecimiento pues, a la maestra Marcela Castillo Figa y su grupo de trabajo, quienes amablemente me han invitado, a la maestra Margarita Pacheco, al maestro Felipe y al grupo de CCH, que bueno, tienen a bien seguir organizando esas conferencias para los chicos de la preparatoria. Y espero que esta charla, bueno, sea más bien inspiracional para los chicos y lo que voy a hablar de hoy trata sobre cristales, pero unos cristales particularmente especiales porque son gigantes, ¿no? Y vamos a entender por qué son gigantes. Sería la pregunta inicial del asunto, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir iniciar para que podamos ir en tiempo y forma. La charla está relacionada justamente con estos cristales que yo les digo que están localizados en una región que se llama Naica, que está en la región de Chihuahua, en el norte de México. Y bueno, durante la charla vamos a ubicar exactamente cuál es el sitio de ella. Cualquier cosa que requieran, digamos, por cuestiones de preguntas, si no hay tiempo para resolverlas en el transcurso de esta charla, pueden por favor hacerme llegar sus dudas a los emails que están aquí abajo y con todo gusto atenderé, digamos, la cuestión de ellos. ¿Sí? Entonces, me voy a permitir empezar entonces. Vamos a iniciar. Bueno, miren, la palabra cristal deriva de la palabra griega cristallus, que en realidad se refería en el pasado a piedras transparentes, que eran los cristal de roca conocidos en el pasado, sobre todo en la época romana, y se refería fundamentalmente a las características que tenían los cuarzos. Bueno, hay cosas muy interesantes, digamos, que podemos contar, digamos. Yo me llevé una grata sorpresa
al saber que existe una Virgen del Cristal, digamos, y se localiza justamente en la región de Orense, en Galicia, en España. Y esta Virgen del Cristal incluso tiene un poema muy hermoso, digamos, que si ustedes lo ven ahí en la iglesia donde se encuentra, dice como tal, ¿no? A Virgen do Cristal, rapazas de Villanova, ven vos podedes gravar que no hay virgen no mundo como a Virgen do Cristal, cantar o povo. Este es un poema muy hermoso del autor Manuel Curros Enríquez que se lo dedica justamente a la Virgen del Cristal y bueno, da pie, digamos, a entrar a la charla de por qué los cristales, digamos, su forma nos causa una atracción siempre, siempre maravillosa, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los dos cristales de cuarzo que están en la parte superior, podría preguntarles cuál de estos dos es el que llama su atención, digamos. Pues podrían decirme que indistintamente quizás los dos, quizás uno podría ser el que tiene más colorido por la mano del duende en el que la tiene, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso también hay otros cristales que, si los vemos desde el punto de vista, digamos, de como este peridoto, digamos, que en su forma natural sería una piedra curiosa, digamos, de un color característico, pues nos llamaría la atención para decir, pero ¿por qué es tan hermoso? Nos atrae cuando está pulido todavía es mucho más hermoso, ¿no? Como pueden ver aquí, digamos, estas piedras pulidas, ¿no? Hay otros cristales muy hermosos que son, digamos, la pirita, que han atraído siempre la atención del hombre. Este en particular, la vanadinita, que es un compuesto de vanadio, un vanadato de plomo con cloro, que cristaliza en un grupo espacial P6/M, que es hexagonal, y van a ver, digamos, esos hexagonitos que están relacionados justamente con su morfología y sus propiedades de simetría. Pues todos esos cristales, cualquiera que sean los cuarzos, los olivinos, piritas, o cualquier otro mineral que ustedes vean tipo gema que nos llama la atención, no solamente a nosotros nos ha llamado la atención desde tiempos inmemoriales, es decir, desde que el hombre inclusive empezó, digamos, como homínido, digamos, a caminar y todo, encontraba a su paso por la tierra, digamos, cristales de cuarzo, que los conservaba como algo, perdón, como algo maravilloso y algo que tenía propiedades especiales, ¿no? Pero vean que, por ejemplo, los sólidos en realidad como tal ya habían sido datados, digamos, desde 2000 años antes de Cristo, están los sólidos conocidos como los sólidos de Platón, y en el que pues ya ustedes pueden ver que, por ejemplo, la forma cúbica estaba relacionada con la tierra, el tetraedro con el fuego, el octaedro con el aire, el dodecaedro con el universo, y curiosamente el icosaedro con el agua. Y vean que cuando ustedes estudian las diferentes temperaturas del agua y el tipo de cristalización que tiene esta molécula, pues justamente son variantes de este icosaedro que curiosamente le asignaron esa propiedad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no solamente hemos sido, digamos, como admiradores y fans de estos cristales, pero voy a hablarles, digamos, de una cosa curiosa, digamos. Si bien es cierto que nosotros podemos producir cristales de proteínas, que es el caso de mi grupo de investigación en el laboratorio, como los que están aquí, estos cristales coloridos que son de taumatina, que se obtiene de un fruto que se llama Taumatococcus danieli, que es un fruto que se llama el fruto de la pasión, se crece en África y tiene 1 millón de veces un poder edulcorante más grande que el azúcar convencional. Pero los cristales son pequeños, estamos hablando de micrómetros, de 200, de 100 micrómetros, comparado con lo que puede obtener la naturaleza, que podrían ver como el caso de la derecha, que es algunos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, los cristales han maravillado no solamente a los científicos, sino también a los artistas, ¿no? Este es el caso, digamos, de un cuadro que yo siempre refiero que es muy, muy, muy característico, que es el cuadro que se llama Melancolía. La ángel que está aquí a la derecha, o el ángel o la ángel, se llama Melancolía. Y es un cuadro de Alberto Durero. Alberto Durero es a los alemanes como Leonardo da Vinci es a los italianos, ¿no? Entonces, Alberto Durero en este cuadro, que es uno de los más famosos de él, que se llama Melancolía, pues plasma en él cosas muy interesantes que vamos a hablar y nos va a pedir de referencia, nos va a abrir, digamos, la referencia para esta charla. Es decir, nosotros quisiéramos preguntarnos qué es lo que está pensando este ángel o esta ángel en el sentido de esta melancolía, quizás esté relacionada en observar que tenemos aquí esferas y tenemos cristales, ¿no? Podríamos decir que se está preguntando ella misma, ¿por qué los cristales no son esferas como las burbujas de jabón, que sería lo más perfecto, si no tienen caras facetadas? La respuesta para nosotros, desde el punto de vista científico, es que los cristales son formas de mínima energía y presentan caras facetadas porque los cristales son formas 3D anisotrópicas, es decir,
Cada cara tiene una historia de crecimiento, las más veloces desaparecen y las más lentas son las que se conservan, ¿no? Pero volviendo al cuadro de Alberto Durero, hay un cristal aquí que nunca se supo, sobre todo en la época de él, a qué se refería. Pasaron muchos años y es hasta en los años 90, digamos, del siglo XX, cuando un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Granada, España, publica un artículo en el que prácticamente caracteriza cuál es el cristal al que se refería Alberto Durero. Es una lunita yarosita que está exactamente la fórmula puesta aquí. Y bueno, si ustedes ven, el lienzo y grabado de Alberto Durero data de 1514. Pero lo más interesante no solamente también son esos cristales que aparecen aquí o esta esfera o la expresión, digamos, de melancolía de este ángel, sino también llama mucho la atención este cuadro que está, es un cuadro matemático, que en el caso de Alberto Durero, en la época él también era como Leonardo da Vinci, el equivalente, un científico, digamos, había cosas de química, de física, de medicina, de arqueología que él hacía, pero también tenía un gusto particular por las matemáticas. Y este cuadro es muy interesante porque ustedes pueden ver en cualquier dirección que ustedes sumen, les va a dar el número 34. Si ustedes lo hacen en esta dirección, les va a dar 34. Si lo hacen en esta dirección, les va a dar 34. Si lo hacen en esta dirección, les va a dar 34. Si toman los 4 puntos cardinales de aquí, les va a dar 34. Y lo que es más curioso es que si ustedes toman el centro de este, también les va a dar 34. O sea, 10 más 11, 21, 27 y luego 7, 34. Y si ustedes toman estos dos y estos dos, les va a dar 34. Entonces, en cualquier combinación que ustedes tengan, les va a dar 34. Es un cuadro matemático muy interesante, pero también tiene cosas muy, digamos, que son de apreciar, digamos, en la parte de este Durero. Vean que en la parte baja está 1514, que se refiere justamente al año de donde se grabó este cuadro, y curiosamente tiene un número 4 y 1. ¿Qué significan esto? Si ustedes toman las siglas del alfabeto, pues sería Alberto Durero, sería A de la 1 de Alberto y la 4 A, B, C, D de Durero, ¿no? Es decir, firma matemáticamente también este cuadro para que sepan que es de él. Este es un autorretrato de Alberto Durero. Entonces, como ven, pues este cuadro empieza a abrirnos así las puertas a decir, wow, la magia de los cristales y también la magia de los grandes pintores que fueron impactados por estos maravillosos cristales, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista científico, podemos decir que la simetría en la naturaleza podemos tomarla en dos divisiones, digamos. La simetría de lo inorgánico, que en este caso va a presentar cristales con formas muy características como las que yo les he mostrado. Esta es una vanadinita, como les decía, está la presencia de este grupo hexagonal. Tienen aquí ustedes un zafiro, tienen los cuarzos, etcétera. Y todos estos cristales van a caer en cualquiera de los 7 sistemas cristalinos que existen en la naturaleza. Van a caer en 14 redes de Bravais, en 32 grupos puntuales, alguno de ellos va a pertenecer a los 230 grupos espaciales. Se trata de proteínas que también los cristales de proteínas, aunque no son inorgánicos, suelen cristalizar también en estos 7 sistemas cristalinos que tienen 14 redes de Bravais, 32 grupos puntuales, solamente hay 65 porque las proteínas solamente tienen un tipo de aminoácido, ¿no? Pero hay otra simetría que es de la simetría del orgánico, en la cual no aparecen estos sistemas cristalinos tan claros. Es decir, son formas muy complejas que sobre todo van a verlas, por ejemplo, en las diatomeas, en los radiolarios, pero también la van a ver en muchos sistemas de la naturaleza, ¿no? La van a poder ver en los amonites, en las conchas, etcétera, ¿no? Entonces, esta simetría del orgánico tiene algo en particular. ¿Y qué es lo que tiene algo en particular? Vean, la forma de los cristales, la forma facetada de los cristales nos ha maravillado desde tiempos inmemoriales, es decir, de que éramos homínidos y que simplemente empezamos a caminar. Encontramos a ver que los cristales eran algo que reflejaba nuestra protección, era algo que si nosotros emulábamos externamente esta forma de los cristales y nosotros nos metíamos interiormente a vivir en ellos, sentíamos que entonces esa protección era una protección especial, ¿no? Y aquí pueden verlo en los cristales, digamos, las construcciones actuales, la arquitectura se ha visto influenciada por ellos y vamos a ver que muchos de ellos, edificios enormes, tienen forma de cristales, o incluso, por ejemplo, este es un edificio en Panamá que tiene una forma, digamos, como si fuera una doble hélice que también está relacionado con la forma de los cristales, o este edificio octagonal que está cerca de Bari, en Italia, en el sur de Italia, que también está influenciado por esta presencia de los cristales. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la simetría de la naturaleza no presenta estos ángulos rectos, estos ángulos característicos que presentan los cristales facetados.
el sello de la vida está basado en curvatura. Todo lo que tenga vida y lo que esté basado en la vida está basado en curvatura. Pueden verlo en las flores, en árboles, esto es un tipo de hongos en el bosque. Todo pueden ver, estas medusas, todo está basado, digamos, incluso nosotros mismos como seres humanos, tenemos la curvatura como sello de la vida, ¿no? Todo es curvo, todo es curvo. Entonces parece que la curvatura es algo que nosotros tenemos intrínsecamente y por lo tanto algo que no tenemos justamente es la forma de los cristales. Por eso quizás es que nos atraen muchísimo, ¿no? Es decir, nosotros somos curvos en todos los sentidos, tenemos una simetría característica, pero no tenemos esa curva, esos ángulos característicos, esas formas de los cristales. Por eso nos sentimos atraídos por ellos, ¿no? Bueno, la charla de hoy va a tratar exclusivamente de explicarles cuál es la ciencia detrás, digamos, de unos cristales que son llamados selenita en el mundo geológico. La selenita es el sulfato de calcio con 2 moléculas de agua que se conoce vulgarmente como yeso. Se debe a su nombre a Selene, que en la mitología griega era la diosa de la luna, hija de los titanes Hiperión y Theia. Era hermana de Helios, el sol, y Eos, la diosa de la aurora, que anunciaba la llegada del sol, abriendo las puertas del cielo cada día, ¿no? Entonces, Selene, según la mitología griega, era esta encargada de trasladar a la luna por los cielos en su carroza, lo cual era tirada por 2 bellos caballos, digamos. Esta bella alusión, digamos, del nombre de Selene, que es muy hermoso, pues hace alusión al color que van a presentar estos cristales que yo les voy a mostrar, digamos, que es justamente el color que da la luna, ¿no? Entonces, los cristales que voy a explicarles por qué crecieron tan grandes o por qué son tan especiales, son cristales de selenita, que es el sulfato de calcio. Esta tiene como precursor otro mineral que se llama la anhidrita, que es el mismo sulfato de calcio, pero que no presenta estas 2 moléculas de agua. Entonces, la selenita es un mineral que cristaliza en un grupo espacial monoclínico P2/M, cuyos parámetros son estos de la celda unidad. Estos son lo que caracteriza, digamos, a los cristales como cristalógrafo. Van a tener 3 lados y 3 ángulos. Y entonces lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es que estos cristales, cuando el sulfato de calcio tiene 2 moléculas de agua, es capaz de cristalizar en formas muy hermosas como esta, comparado con la anhidrita, que es el sulfato de calcio, que cristaliza en un sistema cristalino ortorrómbico con un grupo espacial P2/M, P2/M, 2/M o con 3 espejos. Y entonces lo que ustedes pueden ver, que van a variar los parámetros de la celda unidad, pero nos va a presentar cristales que son más bien opacos, que no tienen la lucidez y la transparencia como la selenita, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, quisiera decirles que en el mundo van a existir pocos sitios en realidad, son sitios muy privilegiados que van a tener cavernas o cuevas en donde los geólogos o las compañías mineras han descubierto que hay presencia de estos cristales de selenita que han crecido en características y condiciones muy particulares que son las que vamos a ver. Y se han encontrado estos cristales y han permitido mostrarnos la hermosura del reino mineral y nos sorprenden por su gran tamaño y su belleza, ¿no? El primer caso viene de una región que se llama la mina de Lapis Specularis, que está en Segóbriga, en Cuenca, España. Ustedes ven el mapa de España, este es el mar Mediterráneo, en la región de Castilla-La Mancha, aquí es donde está, digamos, Segóbriga ubicada. Aquí está Andalucía, Granada está aquí, es donde yo me formé, y bueno, mi alma mater, digamos, en mis estudios. Y aquí hay otra cueva que vamos a ver, la cueva de Pulpí, que está en el sur, pegado al mar Mediterráneo. Y bueno, vean que el lápiz especularis, que es en realidad la selenita, crecía naturalmente en estas cuevas y eran de tal calidad sus cristales que pueden verlos aquí exactamente en esta imagen. Estos son los vestigios de Segóbriga, donde pueden ver el teatro romano que estaba aquí y la ciudad alrededor de él. La ciudad era muy rica, digamos, era una provincia romana privilegiada, porque para el Imperio Romano todas las provincias en las cuales se podía sacar usufructo, ya sea desde el punto de vista mineral, pues eran ricas para la atención que tuviera el gobierno desde la Roma central. Y en el Imperio Romano, pues prácticamente todas las familias ricas, acaudaladas, eran las que potencialmente podían tener una ventana. Y las ventanas solamente eran muestra del poder económico que tenía esa familia. De tal manera que esas ventanas tenían vidrios que estaban muy bien delineados con tamaños característicos, que eran de selenita. Esta es una misma ventana vista ahora de noche. Vean la luz, cómo se ve, como si fuera la luna misma, ¿no? Y aquí en este párrafo, las minas de Segóbriga en España
están documentadas en la Historia Natural de Plinio el Viejo, donde ustedes, bueno, prueba básicamente este texto en latín, lo que dice básicamente que en Hispania existía unas minas muy especiales donde sus cristales tenían una óptica extraordinaria, digamos, extraordinaria, que tenía mucho que ver con esa belleza, digamos, de estos cristales, ¿no? Que estos cristales en Segóbriga eran los mismos que se producían en Cyprus, que sea en Chipre, Capadocia y ahí en el norte de Europa, y en Sicilia, digamos, en Italia, y incluso en algunas regiones de África. Pero los cristales de Hispania, de la Hispania, de exactamente Segóbriga, eran más pequeños, aunque los de Capadocia eran grandes también, pero eran cristales oscuros en realidad. Y los más hermosos eran los que estaba documentado en la región de Hispania, particularmente en Segóbriga, ¿no? Y bueno, también pueden ver aquí estas imágenes de la transparencia tan extraordinaria que tenían estos cristales de Segóbriga. Y vean aquí, por ejemplo, existen incluso maclas perfectas de cristales que se han aislado de esa cueva, tan preciosos que muestran justamente la morfología monoclínica de estos cristales. Cualquier cristalógrafo, cuando puede ver este tipo de morfología característica para un cristal monoclínico, los que venimos entrenados del pasado en la cristalografía, sabemos que estos ángulos característicos son de un cristal monoclínico y es precioso, ¿no? Pero bueno, también, digamos, en el sur de España hay otros cristales, que también es la cueva de Pulpí, que también tuve oportunidad de visitar. También está, pueden ver, digamos, es una burbuja enorme, pueden ver el tamaño de los cristales con respecto a la persona que está dentro. Y bueno, la imagen de la izquierda soy yo, para que vean que yo he estado ahí presente. Es decir, esa es la entrada a la cueva de Pulpí. No pueden entrar físicamente, solamente, digamos, las personas que están autorizadas. Los turistas solamente lo que hacen es asomarse, digamos, a este agujero que se ha hecho en la pared y pueden realmente entrar. Quisiera decirles que hay cosas interesantes que contar. Por ejemplo, la región de Pulpí en Almería, digamos, que está en el sur de España, está colindante a una región autonómica que se llama Murcia y está más o menos donde está el puntero láser exactamente, ¿no? Ese pueblecito era un pueblo, pues prácticamente que no tenía mucho que ofrecer, digamos, un pueblo bonito como todos los pueblos andaluces, pero no tenía una economía muy bollante, ¿no? Fue hasta el descubrimiento de la geoda de Pulpí donde el alcalde tuvo a bien contactar a científicos de la Universidad de Granada, se desplazaron para hacer este estudio y entonces lo que hicieron es un estudio de planeación para que esta cueva se pudiera preservar científicamente, pero también que pudiera ofrecer la riqueza de este mundo mineral a los ciudadanos de esta ciudad, de esta región, y también a los ciudadanos tanto de España como del mundo, ¿no? Y ahora, pues curiosamente, yo que he estado presente, digamos, en esa región y también conozco al alcalde, pues él nos comentó que prácticamente el presupuesto del Estado que llega del gobierno español es tan irrisorio que prácticamente ganan más dinero de entrada por el turismo de las visitas de la geoda de Pulpí que el dinero que les llega del gobierno español, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros hiciéramos lo mismo con lo que ahora voy a mostrarles en AICA, pues prácticamente yo creo que la historia de Chihuahua con los problemas de agua, con problemas de narco, podrían de alguna manera terminarse. Pero bueno, desde luego hay otras características que les contaré en su momento que no son viables para hacer en México porque las independencias autonómicas no son las mismas, ¿no? Bueno, también hay otros cristales en la mina del Teniente en Chile, en la compañía que se llama Codelco, que es compañía del cobre en eso, que se han encontrado también otras cuevas. Vean cristales también que son gigantes de selenita, están en la región de Sehuel. Sehuel es una región minera que prácticamente es un pueblo fantasma, que realmente cuando se encontró las minas, vean, estos son cristales iluminados, digamos, para aspectos turísticos, pueden ingresar también a estas cuevas. Los cristales son impactantes, pero lo más impactante es que no se comparan con lo que podríamos ver en estos cristales que les voy a mostrar en las minas de Naica, ¿no? Entonces, Naica se encuentra en el estado de Chihuahua y su nombre deriva de un vocablo de la lengua tarahumara que significa la montaña que da sombra al pueblo, ¿no? Eso significa Naica. Entonces, Naica está ubicada así en Delicias, ustedes conocen Delicias más o menos, el centro de Chihuahua, a unos 100 kilómetros más o menos van a encontrar la mina de Naica. Y les voy a hablar que en esta mina, pues básicamente lo que hay digamos, dos vistas de cristales, ¿no? La primera está a menos 120 metros, que es una cueva que se llama la Cueva de las Espadas. Esta ya estaba documentada a principios del siglo XX, en 1905, en México se publicaba una revista que se llama Memorias
Antonio Alzate, que era una revista pues, de ámbito internacional. Ya se mencionaba en esa revista que en México existía la Cueva de las Espadas, y bueno, como pueden ver, pues hay muchas partes exfoliadas de esta mina, así la gente que la visitó en el pasado, pues se llevaba de recuerdos una espada, que era una cosa terrible, porque lo que hicieron es destrozar la mina, y esta exfoliación, pues es realmente, antes de sentirnos orgullosos, es una cosa terrible, digamos, desde el punto de vista de la conducta humana en el respeto a la naturaleza, ¿no? Pero bueno, lo que curiosamente se encontró es que cuando la compañía Peñoles estaba, digamos, tratando de excavar, digamos, en esto menos 120, y se fueron hacia abajo, los mineros, y justo junto con los ingenieros, encontraron una burbuja enorme, 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 a menos 290 metros, que estaba a 54 grados centígrados, y que cuando abrieron, digamos, la brecha del camino de la mina, entonces encontraron esta burbuja y tuvieron a bien detener la excavación para no seguir por ahí. Y entonces rápidamente se les notificó a los geólogos expertos en la mina para decirles que habían encontrado algo maravilloso, y es algo así como lo que ven ustedes, que está a la derecha. Vean la hermosura de cristales, son cuevas, varias de ellas que tienen cristales hermosos, enormes, enormes. Ustedes pueden ver el tamaño de la persona que está aquí. Y la pregunta sería, y es lo que va a tratar la charla, explicar por qué son pocos y por qué son enormes. Esas vigas de cristales son tan enormes que podríamos ver que prácticamente algunas tienen el tamaño de 11 metros y pesan 250 toneladas. ¿Cómo es posible que la naturaleza haya hecho esta cosa tan hermosa? Desde el punto de vista, digamos, de la cristalografía, todos los que tenemos oportunidad de haber visitado esta mina, yo la visité en el año 2001, fui parte, digamos, de las personas que fuimos invitadas para hacer estas investigaciones. Y en este sitio le hemos llamado la Capilla Sistina del Crecimiento de Cristales. Todos los que tuvimos oportunidad de entrar, vean el tamaño de cristales, vean las personas estas que están aquí, son, digamos, gente del National Geographic, que hicieron un documental para estas minas, donde encuentran, por ejemplo, cristales tan hermosos, enormes de selenita, ¿no? Entonces, ahora viene, digamos, la parte sustanciosa del asunto, y que es de lo que me corresponde a mí, tratar de explicarles desde el punto de vista práctico cuál es la fisicoquímica del proceso de nucleación y el crecimiento de cristales de Naica, por qué son tan grandes comparados con los cristales de Pulpí en el sur de España, ¿no? Entonces, vean, si nosotros queremos explicar desde el punto de vista de cristales por qué crece un cristal, entonces tenemos que hacer algo que se llama una curva de solubilidad. Y esta curva de solubilidad lo que van a ustedes graficar es la temperatura, y luego van a graficar la solubilidad en términos de gramos de la sustancia que logra tener, digamos, una curva que se llama una curva de equilibrio, y arriba de ella se encuentra la sobresaturación respectiva y eso, ¿no? Entonces, curiosamente, ustedes hacen la curva de solubilidad del yeso y de la anhidrita, que sería el azul, van a ver que convergen exactamente en una temperatura alrededor de unos 58, 60 grados, y este punto habla de una cosa muy interesante, porque vean que lo que ocurre es que la anhidrita es el precursor, digamos, de estas moléculas de selenita. Lo que pasa es que las moléculas de agua no pueden acumular tanta cantidad de sulfato de calcio en su haber, que lo que pasa es que entonces lo congestionan directamente en el cristal para formar estas dos moléculas de agua dentro del yeso, y producen realmente la posibilidad de que tengamos esta curva de solubilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Desde el punto de vista, digamos, de la termodinámica del proceso, lo que vamos a ver que, para que ustedes entiendan el crecimiento de cristales, va a haber un actor químico que se llama el potencial químico. El potencial químico va a ser la variación molar de la energía de Gibbs. Entonces, gracias a que existe esta diferencia de potencial químico, vamos a ver que este se debe a la diferencia del potencial químico de la solución, que es S, menos el potencial químico del cristal. Entonces, si nosotros tenemos que esta diferencia de potencial químico, que es la fuerza motriz del crecimiento de cristales, es mayor a 0, significa que el potencial químico de la solución es mayor que el del cristal, y los potenciales químicos tienden a ir de mayores a menores. Por lo tanto, entonces, la solución va a estar sobresaturada, y entonces se va a poder ocurrir la nucleación y el crecimiento cristalino respectivo. Por el contrario, si esto es negativo, quiere decir que el potencial químico del cristal es mayor que el de la solución, y entonces lo que tendríamos una región subsaturada
o bien si los potenciales químicos son iguales, esto significaría que estamos en el equilibrio, es decir, que ni crecen más cristales ni menos, simplemente es lo que hay en la disolución. Todos los sistemas químicos van a tener una curva de solubilidad que van a mostrar este tipo de perfil. Van a tener una región de metaestabilidad donde hay una competencia entre estos pequeños núcleos que están uniendo cabeza a cola, o forman núcleos estables que van a poder producir un fenómeno que se llama nucleación, y una vez que se alcanzan sobresaturaciones adecuadas, los cristales, desde el punto de vista termodinámico, van a alcanzar un tamaño crítico adecuado, y entonces la energía de Gibbs se hace positiva, y entonces vamos a poder tener la formación de estos cristales. Entonces, el truco para entender el crecimiento de cristales y que sean estos demasiado grandes es que nosotros encontremos esta región de nucleación y que además estemos en una condición de sobresaturación adecuada, bajita, no tan alta, para que podamos nosotros crecer cristales enormes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las cuevas tanto de Pulpí como Naica? Bueno, si ustedes hacen que los cristales crezcan muy cercanos a este punto de unión entre la curva, digamos, de la anhidrita y del yeso, la curva de solubilidad, y están a bajas sobresaturaciones, esperarían que los cristales fueran enormes, porque están cercanos a la curva de solubilidad y están cercanos a la región de metaestabilidad, que va a ser una región muy pequeñita. Pero ustedes se alejan de esta curva y entonces ustedes están, digamos, a unos 50 grados centígrados, pues prácticamente van a ver que ocurre lo que esperábamos, es la cueva de las espadas, es producto de esto. Pero entonces ustedes tienen cristales, digamos, y quieren ustedes decir, bueno, ¿cuál es la temperatura adecuada para crecerlos? Es decir, ¿cuál es la temperatura que yo debía saber? ¿A cuál es la óptima para crecerlos, no? Bueno, en los cristales, sobre todo los cristales inorgánicos, van a tener una cosa que se llama inclusiones fluidas, ¿sí? Entonces, estas inclusiones fluidas van a ser licor madre de donde crecen los cristales que se queda atrapado en una o dos fases dentro del cristal, y que si nosotros sacamos ventaja de esas inclusiones fluidas, vamos a saber exactamente a qué temperatura crecieron esos cristales o cuál es la temperatura óptima para crecer los cristales. Entonces, actualmente hay dos métodos novedosos para determinar esta temperatura de crecimiento, que son los que les voy a mostrar y que son los que se han aplicado para determinar a qué temperatura crecieron los cristales de Naica, ¿no? Entonces, el primer método se llama determinación de la temperatura de crecimiento de cristales por la inclusión fluida de dos fases, y esto es lo siguiente. Por ejemplo, un cristal en crecimiento puede incluir pequeños volúmenes de solución en la cual creció. La solución es un fluido que contiene moléculas de soluto, y supongamos que un cristal crece a 180 grados centígrados. Entonces, si baja la temperatura, ¿qué es lo que ocurrió, digamos, en Naica? Entonces baja la temperatura y empiezan a aparecer a ciertas temperaturas estas inclusiones fluidas, que no son otra cosa que es la condensación de estos gases porque se han sobresaturado, y entonces nuclea esta burbuja y se queda retenida en el cristal. Por el contrario, si nosotros entonces ahora hacemos lo inverso, nosotros empezamos a calentar un cristal que viene directamente de la mina de Naica y empezamos a calentar, por ejemplo, a 180 grados, vamos a ver que a cierta temperatura esta burbuja va a desaparecer, y en este caso va a ser la temperatura a la cual crecen los cristales adecuadamente. Este no es el caso de 120 grados. Los cristales crecen a otra temperatura que yo les voy a mostrar y que se hizo exactamente con esta técnica. Podemos usar otra técnica en la que se emplean, digamos, láseres. Entonces, si yo, por ejemplo, imagino un cristal que está creciendo a 38 grados centígrados, pues si bajo la temperatura y este cristal cristaliza a más abajo de menos 120 grados centígrados, pues no voy a poder capturar ninguna inclusión fluida. Pero sí lo puedo hacer si yo irradio el cristal con un láser de femtosegundos. Voy a poder calentar y luego ese enfriamiento me produce que se capture una inclusión fluida, y a través del método anterior, que es como el que yo les mostré aquí, podido determinar exactamente cuál es la temperatura óptima para crecer este cristal. Entonces hay dos métodos para saber exactamente cómo crece un cristal y cuál fue la temperatura óptima. Y esto es lo que se usó exactamente para explicar a qué temperatura crecieron los cristales de Pulpí. Estos crecieron alrededor de 20 grados centígrados, por eso son muchos y son más pequeños que los que se compara con los de Naica, ¿no? Los de Naica crecieron exactamente a 54 grados centígrados, y por eso podemos explicar, gracias a inclusiones fluidas, que los cristales pueden tener este tamaño de 11 metros de longitud, tienen 1 metro de ancho, pesan 25 toneladas y es algo extraordinario, ¿no? Y entonces ahora los científicos podemos ya con técnicas de crecimiento de cristales saber exactamente a qué temperatura crecieron, y entonces aquí pueden ver exactamente por qué son grandes. Es decir,
Los cristales de Naica son muy grandes porque crecieron exactamente a la temperatura de 54 grados centígrados, muy cercanos a la región de metaestabilidad, es decir, a una sobresaturación muy baja, pero esto es una sobresaturación lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para que logremos ese tamaño de cristales, necesitamos un suministro continuo de iones sulfatos de calcio en el tiempo y que prevalezca esta temperatura continua durante mucho tiempo. Y es lo que ha pasado con los cristales de Naica, ¿no? Si nosotros comparamos estos cristales con otros cristales que nosotros tenemos en el laboratorio, como yo les mostraba al principio de la charla, pues es obvio que nosotros no podemos competir. Vean el tamaño, esto es 0.1 de milímetro cristales de proteína, que no tiene nada que ver con la hermosura de los cristales de Naica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cinética de este proceso de crecimiento de cristales? La cinética es cuánto crecen, digamos, el tamaño de los cristales en cierta unidad de tiempo, ¿no? Pues bueno, empleando un microscopio confocal desarrollado por el profesor Gen Sasaki en Japón, que es un microscopio que se llama contraste de fases diferenciales, se pudo medir la velocidad de crecimiento de cristales y los cristales de Naica crecieron a razón de 60 micras por siglo. 60 micras por siglo es el espesor del tamaño de un cabello cada 100 años. Eso es lo que crecieron, la velocidad de crecimiento. Vean que es algo extraordinariamente lento. Y esto quiere decir que llevó más o menos alrededor de 500,000 de años para poder tener esa hermosura de cristales. Y hubo, durante ese 500,000 de años, suministro continuo de sulfatos y de calcio, que vienen del otro precursor, digamos, del yeso, que es el sulfato de calcio directamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Voy a tratar de terminar la charla, digamos, en los minutos que quedan, para que yo pueda comentarles y abrirles la posibilidad a que tengan muchas preguntas. Miren, dentro de las conclusiones que podemos tener es que la mina de Naica, la de Chihuahua, la de Pulpí en el sur de España, en Almería, la del Teniente en Chile, en Tehuel, la de Segóbriga en Cuenca, España, son los grandes tesoros de este mundo mineral. En realidad son extraordinarios. Los que tengan oportunidad de verlo, yo les recomiendo que algún día en su vida, quizás, así como los musulmanes pueden ir en su vida alguna vez a la Meca y ver esa belleza de ciudad, digamos, del mundo musulmán, yo les diría que los que amen a la cristalografía, los que sean cristalógrafos, algún día tendrían que plantearse ir a cualquiera de estas cuevas. La mina de Naica está cerrada, pero solamente se puede visitar sobre permisos especiales para científicos que hagan investigaciones sobre esto. Ya no está abierta al público, está cerrada desde hace algunos años. Se visitaba a través de la Sociedad Mexicana de Cristalografía, cada año se hacía una visita, pero ya se cerró porque simplemente hubo ahí una discrepancia con periodistas que querían reclamar que esta mina se declarara patrimonio del país y que fuera expropiada, y desde luego que no es correcto porque pertenecía a la mina de Peñoles y el gobierno mexicano le había dado los permisos para que pudieran explotar la mina, y fue coincidencia que ellos hayan tenido la posibilidad de salvar a la mina de Naica para preservarla, ¿no? Está cerrada, está preservada, la han vuelto a inundar, y la mina de Pulpí está abierta al público en el sur de España, ustedes pueden visitarla, es extraordinaria. La del Teniente también está abierta para el público, está en Tehuel, en Chile. La de Segóbriga son minas que están abandonadas, pero la parte de visita turística también está ofrecida, digamos, para el turismo. Entonces, lo que yo les digo es que, por ejemplo, lo que es muy interesante es preservar todas estas cuevas como museos naturales, ¿no? Que contienen la mayor exhibición del mundo mineral. No hay otra, es lo más extraordinario que los ojos humanos pueden ver. Y todas y cada una de ellas tienen que preservarse en términos de arte y ciencia para el mundo de la cristalografía, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera terminar la charla pues haciendo un poco una conclusión muy extraordinaria, ¿no? Bueno, si para nosotros estos cristales parece que fueran algo mágicos, digamos, pues la palabra mágica viene del griego mageicos, que significa relativo a lo natural. O sea, en realidad son productos de la naturaleza. Los magos, digamos, en realidad son aquellos que producen este tipo de control, digamos, de la naturaleza, de cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la etimología de la magia, pues esta encuentra su referencia en el latín como magia, mageia, como decía, indica todo aquello que es o aparenta ser sobrenatural. Asimismo, sobre este último se identifica magique como convergencia entre técnica y magia para describir el arte, la técnica de producir efectos inverosímiles, ¿no?
Los cristales con una belleza única también parecieran como efectos inverosímiles. No sabemos, si no sabemos la ciencia de los cristales, por qué crecen. Por eso a mí me han llamado la atención desde mi vida muy temprana los cristales. Yo crecí con libros y cristales, quizás siempre han sido mi pasión. Por eso a mí me llaman mis colegas el mago de los cristales, el genio de los cristales o mago de los cristales. Yo suelo firmar a veces como GDC porque se refiere a mí. Y en el mundo anglosajón, pues me han llegado a llamar Doctor Crystal, como Doctor Who, ¿no? El equivalente al mundo británico. A mí me llaman Doctor Crystal y bueno, me siento agraciado, ¿no? Pero no me llaman así por producir cristales inverosímiles, ¿no? En realidad me llaman así porque yo soy capaz de explicar la química y la física que hay detrás de ellos y además admiro esa belleza extraordinaria, ¿no? Bueno, con eso termino. Son 45 minutos exactamente lo que tardaba la charla. No quiero extenderme. Quisiera abrir la posibilidad para que pudieran ustedes preguntar lo que quieran. Y con eso termino mi charla y pues muchísimas gracias. Y quisiera nada más agradecer que esta charla estuvo basada en el libro The Mystery of Giant Crystals, El misterio de los cristales gigantes, escrito por el profesor Juan Manuel García Ruiz, quien fue mi director de tesis doctoral en la Universidad de Granada, en España. Adicionalmente, alguna parte de esta charla está basada en la película del mismo título, dirigida por Javier Trueba. Agradezco la autorización del uso de algunas imágenes y diapositivas proporcionadas por el profesor Juan Manuel García Ruiz y la profesora Ángeles Canals de la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona, respectivamente. Y bueno, concluyo simplemente para decirles que los cristales han sido mi mundo y mi mundo científico y personal, y yo no sería nada sin ellos. Entonces, espero que en esta charla les muestre y les haya mostrado la pasión que tengo por los cristales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y espero que tengan muchas preguntas, ¿no? Dejo de compartir para que pudiéramos abrir esta sesión a las preguntas y si es posible, pues regreso nuevamente a la charla, ¿no? Les quisiera decir que si ustedes no me hacen ninguna pregunta, me voy a sentir afectado, ¿eh? En realidad, significa que no entendieron absolutamente nada de lo que yo les he contado, ¿no? Y he tratado de ser lo más sencillo posible para que ustedes sepan cómo crece un cristal. Y sí les pido, por favor, que sean capaces de darme al menos una pregunta, ¿no? Con eso ya me sentiría halagado, ¿no? Muchísimas gracias. Maestro José Felipe, pues está en sus manos ya la coordinación de este asunto. Muchas gracias, doctor Abel Moreno Cárcamo, por su presentación en pues bueno, en el conocimiento también que usted nos comparte respecto a los cristales. Y sin duda, pues una de los fenómenos naturales en el país, principalmente de los cristales de Naica, que bueno, pues es algo interesante, ¿no? Que aquí en el país se hayan generado las condiciones para que se produzcan estos gigantes cristales y que bueno, a comparación con otros diversos países, bueno, pues que están aquí en la zona de Naica, pues son sumamente grandes. Y además de precisamente las características la explicitación que nos da respecto a la parte teórica en el sentido de pues interpretar o entender cómo es que se llevan a cabo la formación a base de cantidades pues constantes de las sales que están sometidas a ciertas condiciones, digamos, de subsuelo, para que se generen todos estos cristales tan significativos. Pues muchas gracias nuevamente. Y si hay algunas preguntas, tenemos aquí a Miriam Soto, que tiene levantada su mano. Adelante, por favor, Miriam. Hola, buenos días, tardes. Perdón, estoy desubicada en el horario. La verdad, creo que el doctor nos debe una charla mucho más amplia porque quedaron muchas dudas en el tintero. Nunca diría que no la encontré amena, me parece muy interesante, pero me quedé así como en la tercera parte, en la 10ª parte del conocimiento. Yo creo que nos hace falta que nos dé otras más para que nos haga el favor de ampliar todo esto. Felicidades al doctor, por favor. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su comentario. Y vamos rápidamente aquí al chat. Tenemos algunas preguntas. Pues si podemos iniciar con Uriel. Hace referencia a que si los cristales se forman a 54 grados, quiere decir que actualmente a esa temperatura, ¿está a esa temperatura o bajó la temperatura? Aquí lo que interpreto es que menciona que
bueno, usted mencionó que se forman a 54 grados. ¿A esa temperatura fue la formación o bajó la temperatura? Ok, vean que, por ejemplo, la temperatura óptima de crecimiento de cristales para que sean grandes es justamente que sea 54 y esa es constante. Entonces, lo que ustedes ven, por ejemplo, la anhidrita, que es el precursor, lo que pasa es que se disuelve a esa temperatura. Y entonces lo que pasa es que empieza a suministrar calcios y sulfatos a la disolución. Y es tanta la cantidad de sulfatos y calcios que le proporciona que entonces las moléculas de agua también empiezan a asociarse y entonces justamente se incorporan a la estructura. De tal manera que esto es muy interesante porque esto ha hecho como un sistema de crecimiento de cristales perfecto. Es decir, es una cueva que durante 500.000 de años como mínimo ha mantenido esa temperatura y los cristales crecieron a razón de esas 60 micras digamos, a raíz del tamaño de un pequeño cabello por cada 100 años, ¿no? Entonces es extraordinariamente lento el crecimiento y la temperatura es constante. Y bueno, lo que se decía en el texto de latín que yo les leí, también mencionan que los cristales de la mina de Segóbriga, de selenita, eran fáciles de cortar. Decía que eran fáciles de cortar comparados con los cristales de yeso que tenían que eran opacos en otras regiones. ¿Por qué son fáciles de cortar? Porque las moléculas de agua se encuentran entre la superficie digamos, imagínense mis manos, ¿no? Esas son las capas de sulfatos y de calcios, pero en esas se encuentran las moléculas de agua. Entonces, cuando los romanos se dieron cuenta de que ellos podían cortar los cristales, ponían digamos, un cincel y cortaban. Y justamente es la línea donde se encuentran las moléculas de agua que hacía que los cristales se separaran uno con respecto a otro. Y pueden ustedes elegir el tamaño y el grosor que ya estaba estandarizado en el Imperio Romano para las ventanas, ¿no? De las familias acaudaladas. Esa es la respuesta de esta pregunta. Ok, muchas gracias por la respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de la profesora Silvia Elisa López. Preguntan los alumnos del grupo 229 de Vallejo si se pueden hacer cristales tan grandes artificialmente. ¿Es posible? Ok, sí es posible, pero tenemos una limitación en el suministro. Es decir, que nosotros vamos a ver que si tuviéramos la capacidad de suministrar la cantidad de iones sulfato y calcio que se requieren, pues requeríamos toneladas de anhidrita para poder estar suministrando continuamente esa cuestión y mantener artificialmente 54 grados. Desde el punto de vista experimental no habría problema. O sea, nosotros los científicos podemos hacer eso, podríamos crecerlo. Técnicamente hablando no es imposible, digamos, tenemos la fisicoquímica que hay detrás de ese asunto y agradezco a la maestra Miriam Soto efectivamente que, pues bueno, dice que les debo una charla más. Obvio que tengo 45 minutos y bueno, pues tenía que centrarme a ese tiempo y con todo gusto, digamos, yo podría hablarles todo un semestre de cursos de crecimiento de cristales y la cristalografía, ¿no? Desde luego cuando me invitan, pues sí, efectivamente, digamos, podría hablarles de muchos modelos de cristales, pero bueno, ya he tenido poco tiempo y bueno, he tratado de que esta charla sobre todo les aclare y que entiendan por qué los cristales de Naica son especiales y por qué son gigantes, ¿no? Y yo creo que esa fue la razón de la charla, ¿no? Y con todo gusto, si me invitan a otras charlas, con todo gusto yo les puedo contar muchas cosas de los cristales, ¿no? Y de la ciencia de los cristales, pero no les puedo hablar ya con tanta profundidad como una charla para científicos o para estudiantes de la universidad, porque prácticamente los de la preparatoria ya no me seguirían, solamente los maestros son los que seguirían mi charla, ¿no? Y esa es la razón de ello, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Montserrat Torres. Menciona que ¿por qué usted cree que el humano tiene fascinación a los cristales? Yo les decía, esa es la razón de que el mundo de la vida, el sello de la vida está hecho en curvatura. Vayan ustedes a cualquier lado, salgan fuera, excepto las construcciones que son copias de los cristales, todo es curvatura. Los árboles, las hojas, las flores, nosotros mismos presentamos curvatura, ¿no? De todo tenemos basado en curvatura. La curvatura es el sello de la vida, o sea, todo lo que tenga curvatura es el sello de la vida, ¿no? Bueno, que vamos a tener ahí una otra cosa de charlas, que aquí está también una invitada de nosotros, que es la doctora Mayra Cuellar Cruz, que ya trabaja un modelo que se llama agregados cristalinos de morfología inducida, que son biomorfos que tienen curvatura, pero son totalmente inorgánicos. Es otra cosa, ¿no? Que también la naturaleza a veces juega con nosotros, ¿no? Pero bueno, la curvatura está basada justamente en esa cuestión. Y cuando nosotros vemos los cristales, sentimos que es algo mágico, que representan algo de poder mágico para nosotros, porque muestran algo que no tenemos. Y si ustedes ven el hecho de que la arquitectura haya hecho edificios o casas con cosas de cristales y nosotros estamos dentro de ellos,
es porque sentimos que ese poder mágico de los cristales nos protege del exterior, nos mantiene en protección. Es algo natural, es decir, que es una cuestión propia de los seres humanos. Sentimos que esos cristales tienen algo especial para nosotros, que incluso nuestras casas, nuestros edificios emulan a esos cristales porque nos sentimos protegidos por eso. Esa es la respuesta, ¿no? Bien, doctor. Otra pregunta del compañero Edwin López Salazar. Pregunta que si existen más cuevas a lo largo del mundo que produzcan mejores cristales que los de la zona de Naica. No, esa es la Capilla Sixtina del crecimiento de cristales. No tenemos competidores, ¿no? La cuestión es la siguiente, que puede ser que existan en el mundo algunos otros sitios, digamos, con estas características, ¿no? Como las de Naica, ¿no? Pero no se han encontrado. O sea, deben existir, pero no se han encontrado, en realidad. Entonces, de momento somos afortunados que la compañía esta Peñoles haya descubierto esta burbuja en su momento, ¿no? Lo mismo ocurrió, digamos, en Pulpí, en el sur de Almería, o en Segóbriga, digamos, al rascar, digamos, ciertas minas. Las minas, a veces unas están más hacia la superficie, pueden ver como los cristales de las espadas, ¿no? Que están a menos 190, ¿no? Pero a menos 290, pues es una tecnología ya de tipo minero, que es el que haría que se rastrearan esto, ¿no? Entonces, las cuevas de Naica no son únicas, digamos, son las más hermosas que hemos encontrado, pero no son las únicas en la Tierra. Debe haber más cuevas, pero no podemos encontrarlas porque no tenemos minas por todos lados, ¿no? Lo ideal sería dónde están, ¿no? Encontrarlas, ¿no? Quizás ahora las minas tienen tecnología para hacerlo, pero no se van a dedicar a buscar cristales de selenita, porque, como les decía, ¿por qué el Imperio Romano abandonó Segóbriga? Porque años después, y esto quizás también sería interesante que me invitaran quizás a una charla para profesores y podríamos ver quizás detalles más íntimos del crecimiento de cristales, que es algo muy interesante, es ver que, por ejemplo, cuando los romanos descubrieron la tecnología del vidrio, ellos, digamos, simplemente se dieron cuenta que si disolvían arena en hidróxido de sodio, se producía un líquido sobreenfriado, que es lo que producía los vidrios. Y ellos empezaron a producir vidrios artificiales. Y de ahí viene el término de la confusión de cristal y vidrio, el término de concepto de cristal. Porque en realidad el vidrio le llaman cristal porque era equivalente al cristal de selenita. Pero en realidad es incorrecto. Un cristal es un sólido ordenado en 3 dimensiones y que tiene un orden perfecto, mientras que un vidrio no es un cristal, es un sólido que tiene un orden parcial. Entonces, de ahí viene la confusión de que nosotros siempre le llamamos al vidrio cristal, pero no es un cristal, ¿no? Viene acarreado desde el Imperio Romano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, digamos, sí podrían existir, dando respuesta a la pregunta, otras cuevas. Todavía no las hemos encontrado y ojalá no las encuentren porque entonces nos quitan el privilegio de tener los cristales más hermosos y más grandes de la Tierra, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con usted, doctor. Todavía la fecha es Naica, aquí en el país, es una de las zonas muy reconocidas a nivel internacional precisamente por estos cristales. Y otra pregunta que tenemos, bueno, un comentario, iniciamos con el profesor Alejandro López, hace referencia a el tema de los colores en los cristales. Tiene entendido que son impurezas que evitan la nucleación correcta de los mismos. Y pregunta, ¿qué opinión tendría si se desea recrear un cristal en laboratorio con colores diversos? Por ejemplo, usando fosfato monoamónico. La belleza de los cristales también, digamos, en los colores, como lo vemos en los zafiros, en los rubíes, viene por las impurezas que traen efectivamente. Entonces, nosotros, digamos, que somos expertos en cristaloquímica, pues podemos crecer cristales artificiales en el laboratorio, ¿no? Y claro que estos cristales de selenita, pues podríamos impurificarlos con algunos metales y eso, y podríamos convertirlos en lugar de transparentes en azules, en rojos, pero sabiendo que hay ciertos átomos que podrían ser los contaminantes en beneficio nuestro, ¿no? Y así se hacen simplemente, ¿no? Digamos, todas las piezas estas de piedras artificiales, que no son las originales a nivel gema, pues son realmente réplicas de gemas extraordinariamente baratas para que puedan venderse, pero pues no son realmente las originales, ¿no? Ahora, también quiero decirles una cosa, nosotros en el laboratorio somos capaces y tenemos el conocimiento para producir cristales artificiales, ¿no? Pero ustedes dirían, a ver, bueno, usted puede crecer por diamantes, ¿no? Diamantes en el laboratorio, ¿no? Sí, efectivamente, requeriríamos altas temperaturas, altas presiones, unas 14,000 atmósferas para poder transformar el carbono en diamante, ¿no? Pero lo dirían, ok, usted produce un cristal, el cristal que produzca yo va a ser perfecto, va a ser hermoso,
Pero si yo lo llevo a los vendedores de diamante en Bélgica, por ejemplo, en Amberes, me van a pagar la mitad del precio de un cristal de diamante original. La razón es ¿por qué? Porque el original va a tener inclusiones fluidas, va a tener defectos. Los expertos en cristales, en gemas, van a ver que ese cristal artificial no tiene defectos, está perfecto porque lo he crecido en el laboratorio. Y entonces se le demerita su precio, no su calidad estructural. Yo lo puedo producir, pero no es el mismo. Y por eso es que las gemas preciosas desde el punto de vista natural, que llevan millones y millones de años para crecer, compiten. Bueno, no hay competencia con los cristales artificiales porque los puedo crecer en el laboratorio, pero no tienen los defectos que yo quiero. Entonces, a veces los defectos son apreciados en otro mundo en el que nosotros, quizás los defectos como seres humanos, más bien los despreciamos en absoluto, ¿no? Bueno, los despreciamos de manera muy continua y pues en los minerales son altamente apreciados, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta respecto del profesor Gustavo Corona. Menciona que para la formación de estos cristales se requiere un aporte constante de sulfatos y calcio. ¿De dónde provienen esos minerales? Y también menciona que los cristales que se encuentran en Naica continúan creciendo y no han afectado las visitas, no los han afectado las visitas que se realizaban. Sí, esa es una excelente pregunta. Qué bueno que la hace, profesor. La respuesta es sí, ahora que ya, digamos, se inundó la mina de Naica, nuevamente sí siguen creciendo. Lo que pasa es que tomen en cuenta cuál es el suministro. Imagínense, es una cueva que está llena de anhidrita. En realidad es el precursor, el sulfato de calcio. Pero en este caso hay muchas moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La anhidrita se va disolviendo. Hay, digamos, en el entorno hay mucho ácido sulfúrico. Y entonces lo que son los suministros de sulfatos para que se vaya creando la anhidrita. Pero la anhidrita, como eso se lleva a 54 grados centígrados, la temperatura que está exactamente en ese punto geológico de la Tierra, lo que hace es que entonces la anhidrita se empieza a disolver y empieza a suministrar sulfatos y calcios, y entonces se empieza a sobresaturar el sistema. Y por lo tanto, como hay una sobresaturación de sales, tienden a crecer los cristales. Y como hay exceso de agua también, entonces pues las moléculas de agua también participan en esa formación de ese sólido hermoso y forman los cristales de selenita. Entonces vienen de un sistema autorregulado. Entonces cada vez que la cueva, digamos, va consumiendo anhidrita, imagínense que la cueva va creciendo en tamaño, ¿no? Porque va suministrando los calcios y los sulfatos a los cristales que crecen en forma de viga. Pero llegará un momento en que ya el sistema se llega a detener en el tiempo porque la temperatura cambia geológicamente y ya los cristales nunca más van a crecer. Actualmente siguen creciendo. Una vez que han cerrado la mina de Naica, los cristales siguen creciendo, ¿no? Pero a razón del tamaño de un cabello cada 100 años. Imagínense, pues eso, obvio, aunque la cierren, la podemos abrir en 500 años en el futuro, los que estén, y verán que no han crecido pues gran cosa, no más que 5 cabellos, ¿no? Okay. El tamaño de 5 cabellos. Gracias, doctor. Una pregunta del alumno Zeus Josué Miguel. ¿Quiere saber su opinión acerca de los cristales sintéticos, doctor? ¿Cuál en particular, qué es lo que requiere? Perdón, no entendí la pregunta. Dice que, ¿qué opina de los cristales sintéticos? Ok, los cristales sintéticos son hermosos. Yo me dedico a ellos, yo los crezco. Yo también, mi pasión por los cristales fue ver que la naturaleza los producía y yo quería producirlos también en el laboratorio cuando fuera mayor, ¿no? Cuando fuera científico, ¿no? Esa fue mi motivación para hacer un cristalógrafo, ¿no? Entonces, se pueden producir en el laboratorio. Yo creo que no es una limitación. Tenemos el conocimiento científico para hacerlo, pero no solamente cristales de naturaleza inorgánica como zafiros, diamantes, calcitas, etcétera, o cuarzos inclusive. Nosotros en realidad en el laboratorio ya nos hemos más especializado en cosas de investigación, en crecer cristales de cosas orgánicas, ¿no? De cosas muy grandes como son proteínas, ¿no? O complejos macromoleculares, ¿no? Entonces, también es posible crecer cristales de sistemas biológicos, moléculas orgánicas o muy grandototas como las proteínas, ¿no? O complejos macromoleculares. Tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos el conocimiento científico para ello, ¿no? Pero bueno, también de esto pues ya nos llevamos sorpresas porque tienen que especializarse en cómo caracterizarlos, cómo resolver si lo que yo crecí en realidad es lo que yo quería crecer, etcétera, ¿no? Entonces se requiere un conocimiento muy grande de química y muy grande de física y de mucha fisicoquímica, ¿no? Gracias, Okay. Esa sería mi respuesta, sí. Gracias, doctor. Otras dos preguntas más que tenemos aquí en el chat. Según su experiencia, ¿cuál es el cristal más antiguo que conoce? El peridoto, el que yo les mostré ahí, el peridoto exactamente.
exactamente el primero que les mostré. Entonces, ese es Ok. el cristal más antiguo, digamos, casi algunos de ellos están datados casi, o están formados desde hace cerca de 4.500 millones de años, ¿no? Hay algunos cristales muy antiguos, ¿no? El olivino es uno de ellos, ¿eh? El olivino es uno de ellos. Por eso es que se los puse, es uno de los más antiguos de la Tierra, ¿no? Uno de ellos. Ok. Y ¿cuál es el cristal? La otra pregunta de Leonardo Rodríguez, ¿cuál es el cristal más reciente que se haya descubierto? Bueno, los cristales nos van a maravillar, pero los cristales más extraordinarios que hemos tratado de obtener actualmente ya no son los diamantes, ya no son un reto para nosotros, ¿no? Digo, hace 20 años nos maravillamos que en el Kremlin de Moscú habían crecido un rubí enorme, ¿no? En forma de una estrella y era sello del conocimiento de la ciencia de estado sólido de los rusos, ¿no? Actualmente, pues ya los cristales más bien están ahora al revés, ya no son la enormidad de ellos, sino es la belleza de ellos en el sentido de la complejidad que tienen, ¿no? Y los más grandes quizás en términos de complejidad serían los cristales de los superconductores de alta temperatura crítica, de los cristales de fullerenos, de cristales de sustancias muy modernas que tienen que ver con la alta tecnología, ¿no? Yo diría que son los cristales ahora los más modernos, los que nos causan más admiración. Y ya no hace falta crecerlos tanto, ¿no? Con las tecnologías que hay, como los sincrotrones o las fuentes de altas energías, podemos caracterizarlos, aunque sean sus tamaños de micrómetros o de milímetros, ¿no? Ya nos representan ni un reto para su caracterización, ¿no? ¿Aquí está involucrada la nanotecnología, doctor? Sí, justamente, sí, justamente. Ok, sí. Los cristales hay en Bueno, todos lados, ¿no? Digamos, por ejemplo, está el caso de todos los chips están basados en semiconductores, en cristales de silicio, también están basados, por ejemplo, la tecnología del chocolate. Sabemos que los sabores del chocolate dependen del tipo de polimorfo que hay, ¿no? Entonces también, dependiendo del tipo de polimorfo de cristales que tenga, pues se van a disolver en mi paladar y voy a saber si el chocolate tiene un polimorfo que me gusta o tiene el otro, dependiendo de la temperatura. Y vean que la temperatura juega un papel importantísimo para obtener cristales, ¿no? Es casi uno de los parámetros fisicoquímicos más importantes que debemos tener para controlar ese tamaño, ¿no? muy bien. Pues muchas Y gracias. la presión, desde luego, y la composición, ¿no? Que son los tres parámetros fisicoquímicos para crecer cristales, ¿no? Muy bien. Pues, doctor, pues mencionarle que se agradecen en el chat, precisamente que haya respondido las preguntas y dos comentarios finales por parte de la mesa Elizabeth Nava, que agradece por toda la información respecto a este fenómeno tan impresionante, y la maestra Mayra Cuellar, que agradece también por compartirnos parte de su conocimiento en esta área tan fascinante del crecimiento de cristales. Es una excelente charla. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos los que hayan preguntado, porque me da muchísimo gusto. Qué bueno que ha iniciado la maestra Miriam Soto. Le agradezco de verdad de todo corazón, porque son realmente muestras de que ustedes sí los impactó lo que les hablé, lo que les dije, y ojalá y les sirva de inspiración, ¿no? Digo, ojalá y el mundo de los cristales les inspire tanto como a mí ha inspirado mi vida, ¿no? Y me pueden escribir, me pueden llamar Doctor Crystals o el genio de los cristales, y aceptaré ese mote con todo cariño, ¿no? Porque soy así, ¿no? Amo a los cristales, son mi vida misma, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que hayan participado, los que no hayan tenido oportunidad de aclarar dudas o les haya generado más preguntas todavía con las respuestas que yo di en algunos casos, pueden dirigirse con todo gusto a mi correo electrónico. Atenderé exactamente cualquier pregunta que tengan. Y si alguno de ustedes algún día quiere venir a hacer una tesis de licenciatura, de maestría, doctorado en mi laboratorio y quiere aprender a crecer cristales, pues está bienvenido. Aquí tienen las puertas abiertas en el Instituto de Química y bueno, pues podré compartir el conocimiento que tengo con ustedes para que puedan aprender esta ciencia de los cristales, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, les agradezco. Y fue un placer. Claro, doctor, agradecemos mucho. Pues también queda abierta esa invitación para poder participar con el doctor en toda esta fascinante ciencia acerca de los cristales. Maestra Margarita, bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abel Moreno. Le agradecemos sinceramente esta plática tan interesante y sobre todo que interese a los alumnos en esta área tan importante. Muchas gracias, doctor. Esperamos que no sea la única vez que nos haya compartido su conocimiento. La maestra Miriam Soto ya me comprometió, entonces... Más adelante lo invitaremos también con mucho gusto y nos dará mucho gusto volver a escucharlo.
Y queremos agradecer también a Alma Cortés, a la maestra Marcela Figa. Muchísimas gracias por el apoyo que nos da el Instituto de Química, porque sin este apoyo pues no sería posible estar en estas conferencias. Gracias, maestra Alma Cortés. Y gracias Con mucho gusto, maestra. Gracias a todos, profesores, alumnos, compañeros. Muchas gracias por su atención y pues les deseamos un excelente día a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, doctor. Buenos días, maestro. Gracias. Bueno, me despido. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Muchísimas buen día. gracias. Gracias. Muchas gracias.